Muchos hombres creen que un nuevo año trae consigo un cambio automático, que basta con desearlo fuerte, escribir metas en una libreta nueva o repetir frases positivas para que todo empiece a alinearse. Creen que el calendario tiene poder, que el simple paso de un año a otro los hará distintos, más disciplinados, más enfocados, más exitosos. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que los años no cambian a las personas. Lo que cambia a un hombre es lo que hace todos los días cuando nadie lo observa. He visto a hombres entrar a nuevos años llenos de esperanza y salir exactamente igual, porque nunca cambiaron sus hábitos diarios, su manera de pensar ni sus estándares personales. El verdadero cambio no ocurre en enero. Ocurre en la rutina silenciosa de cada mañana, en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes pero que, repetidas con constancia, definen tu carácter y tu destino. Si quieres que 2026 sea tu año, no necesitas promesas grandiosas ni motivación pasajera. Necesitas coherencia diaria, disciplina mental y el compromiso de actuar incluso cuando no tienes ganas. Porque el futuro no se construye con intención, se construye con acciones repetidas. Y el hombre que domina sus días termina dominando su vida. La mayoría de los hombres vive con una relación superficial con sus días. Se despiertan, reaccionan al entorno, cumplen obligaciones y se acuestan agotados, con la sensación de haber estado ocupados pero no de haber avanzado. Confunden movimiento con progreso y actividad con propósito. He aprendido que esta confusión es una de las trampas más peligrosas para un hombre, porque le da la ilusión de estar haciendo algo mientras su vida permanece exactamente en el mismo lugar. El día no es un simple contenedor de horas, es un espejo brutal que refleja quién eres realmente, no quién dices que quieres ser. Cada día revela tus prioridades reales, tus verdaderos valores y el nivel de respeto que tienes por tu propio potencial. Cuando un hombre no toma control consciente de su día, alguien más lo hace por él. Las urgencias ajenas, las distracciones constantes, el ruido digital y las expectativas externas ocupan el espacio que debería pertenecer a sus metas y a su crecimiento. Y poco a poco, casi sin notarlo, su vida empieza a girar en torno a lo secundario. He visto a hombres inteligentes, capaces y llenos de posibilidades perder años enteros no por malas decisiones grandes, sino por miles de pequeñas decisiones diarias mal gestionadas. No fracasaron de golpe, se diluyeron lentamente. El problema no es que los hombres no sepan qué hacer. La mayoría lo sabe. Saben que deberían concentrarse más, cuidar su mente, fortalecer su cuerpo, trabajar con intención y pensar a largo plazo. El problema es que no han aprendido a obedecerse a sí mismos todos los días. Y un hombre que no se obedece pierde autoridad interna. Cada promesa rota, cada día desperdiciado, cada excusa aceptada debilita su autoconfianza. No porque otros lo juzguen, sino porque él sabe la verdad, sabe cuándo se traiciona, y esa traición silenciosa se acumula hasta convertirse en frustración profunda. He aprendido que la disciplina diaria no es rigidez, es identidad, es decidir quién eres antes de que el día intente decidirlo por ti, es levantarte con claridad mental aunque no tengas ganas, es actuar con enfoque, aunque el progreso no sea visible todavía. Es entender que el estado emocional es inestable, pero los principios son firmes. El hombre que vive guiado por principios no necesita motivación constante porque su comportamiento no depende de cómo se siente, sino de quién ha decidido ser. Dominar el día implica aprender a pensar con profundidad, no reaccionar a todo, no consumir información sin criterio, no permitir que la mente esté fragmentada en 100 direcciones distintas. La claridad mental es una forma de poder, y se cultiva a través de decisiones diarias. ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Con quién hablas? ¿En qué enfocas tu atención? La mayoría de los hombres subestima el impacto de estos detalles, pero son precisamente esos detalles los que, repetidos durante meses y años, moldean su carácter y su destino. Si quieres que 2026 sea tu año, debes entender que no se trata de intensidad, se trata de consistencia. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer lo correcto todos los días. Incluso cuando es incómodo, incluso cuando es aburrido, incluso cuando nadie te reconoce, porque cada día vivido con intención fortalece tu respeto propio. Cada día ganado te vuelve más sólido, más confiable para ti mismo, y llega un punto en el que esa solidez interna se vuelve inquebrantable. El hombre que aprende a ganar el día deja de vivir a la deriva. Ya no espera señales, ni permisos, ni circunstancias ideales. Entiende que no necesita controlar el año completo ni prever todo el futuro. Solo necesita hacerse responsable de este día, de esta decisión, de este momento, y cuando repite ese compromiso una y otra vez, algo cambia de forma irreversible. Deja de dudar de sí mismo.
Y un hombre que confía en su capacidad para gobernar sus días, termina inevitablemente construyendo una vida que avanza con dirección, coherencia y propósito real. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de capacidad, fracasa porque vive disperso, su mente está en demasiados lugares al mismo tiempo. Piensan en el pasado con culpa, en el futuro con ansiedad y en el presente con distracción. He aprendido que una mente fragmentada produce una vida fragmentada. No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces o cuántas oportunidades tengas, si tu atención está dispersa, tus resultados también lo estarán. El enfoque no es una cualidad opcional del éxito, es su fundamento. Un hombre sin enfoque es un hombre vulnerable, fácil de manipular, fácil de cansar y fácil de derrotar por sus propias distracciones. Cada día, el mundo compite por tu atención. Notificaciones, opiniones ajenas, urgencias artificiales, entretenimiento constante. Todo parece importante, todo exige una respuesta inmediata. Y si no eres consciente, tu día se convierte en una sucesión de reacciones. He visto a hombres inteligentes pasar años enteros reaccionando, creyendo que estaban avanzando, cuando en realidad solo estaban ocupados. El enfoque requiere coraje, porque implica decir no a lo irrelevante, no a lo cómodo, no a lo que distrae, aunque sea placentero, y la mayoría de los hombres no quiere enfrentar esa incomodidad. Un hombre enfocado entiende que no puede vivir en todas partes al mismo tiempo. Decide qué es central y qué es secundario. Define una prioridad diaria clara y protege su atención como si fuera un recurso escaso, porque lo es. La energía se recupera, el tiempo no. Cada minuto que entregas sin intención es un minuto que no regresa. Y cuando repites esa entrega inconsciente todos los días, terminas con una vida llena de movimiento pero vacía de progreso real. He aprendido que el enfoque diario no nace de la fuerza de voluntad, nace de la claridad interna. Cuando un hombre sabe quién quiere ser y qué quiere construir, su mente se ordena. Las distracciones pierden poder porque ya no compiten con un propósito claro. El problema es que muchos hombres nunca se detienen a definir ese propósito con honestidad. Prefieren mantenerse ocupados antes que enfrentar la pregunta incómoda de hacia dónde va su vida. Pero sin dirección, cualquier camino parece válido, y esa es la forma más rápida de perderse. Si quieres que 2026 sea tu año, debes entrenar tu mente para permanecer en lo esencial. Aprender a estar presente en lo que haces. Pensar con profundidad y trabajar sin fragmentarte. Un día enfocado vale más que una semana dispersa. Un hombre que domina su atención domina su destino, porque ya no es esclavo de impulsos, emociones pasajeras ni demandas externas. Vive desde dentro hacia afuera. Y cuando un hombre vive así, con claridad y enfoque diario, el progreso deja de ser una promesa y se convierte en una consecuencia inevitable. La mayoría de los hombres vive cansada, pero no por exceso de trabajo, sino por desgaste interno. Se levantan agotados antes de empezar, arrastran el día con una sensación constante de peso y llegan a la noche sin energía ni claridad. He aprendido que ese cansancio no es físico, es mental. Proviene de vivir en contradicción permanente consigo mismo, de saber lo que debería hacer y no hacerlo, de pensar una cosa y actuar de otra. Esa incoherencia diaria consume más energía que cualquier jornada exigente. Un hombre incoherente se agota porque está dividido internamente. Cada vez que un hombre se traiciona a sí mismo, aunque sea en algo pequeño, paga un precio invisible. Puede parecer insignificante posponer una tarea importante, romper una promesa personal o elegir el camino fácil una vez más. Pero el cerebro no lo interpreta como algo pequeño. Lo registra como una señal clara: no soy confiable para mí mismo. Y cuando esa señal se repite día tras día, la autoestima se erosiona, la confianza interna se debilita y aparece una fatiga profunda que no se cura con descanso, se cura con coherencia. He aprendido que la verdadera energía de un hombre nace cuando su pensamiento, su palabra y su acción están alineados, cuando hace lo que dice que va a hacer, cuando respeta sus propios estándares incluso cuando nadie lo observa. Esa alineación genera una fuerza silenciosa, no necesita motivación externa porque su identidad se vuelve estable. Ya no negocia consigo mismo todo el tiempo, ya no se desgasta en debates internos interminables, decide y actúa, y esa simplicidad interna libera una cantidad enorme de energía mental. Muchos hombres creen que necesitan más descanso, más vacaciones o más distracción para sentirse mejor, pero lo que realmente necesitan es vivir con mayor integridad diaria. La integridad no es un concepto moral abstracto, es una herramienta práctica de poder personal. Es la capacidad de sostener una línea recta entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esa línea se mantiene,
La mente se calma, el cuerpo responde mejor y la vida empieza a sentirse más ligera, incluso cuando el trabajo es duro. Si quieres que 2026 sea tu año, debes comprender que no puedes construir una vida fuerte desde una identidad fragmentada. Cada día es una oportunidad para reforzar tu coherencia o debilitarla. Cada acción cuenta. No necesitas cambiarlo todo de golpe, necesitas dejar de mentirte en lo pequeño. Empezar a cumplir contigo mismo en lo cotidiano. Porque el hombre que recupera la coherencia interna recupera algo más valioso que la energía, recupera el respeto por sí mismo. Y desde ese respeto, cualquier objetivo deja de ser una carga y se convierte en una dirección clara hacia adelante. La mayoría de los hombres cree que la disciplina es algo que se enciende y se apaga según el estado de ánimo. Piensan que hay días para ser firmes y días para permitirse fallar, como si la autodisciplina fuera un accesorio opcional y no la columna vertebral de una vida sólida. He aprendido que esta forma de pensar es peligrosa porque enseña a la mente que siempre hay margen para negociar, y una vida basada en la negociación constante termina siendo una vida débil, inestable y fácil de desviar. La disciplina diaria no es rigidez, es claridad, es decidir de antemano cómo vas a actuar, para no tener que debatir contigo mismo cada mañana. Cuando un hombre no establece reglas internas claras, su mente se convierte en un tribunal caótico donde cada excusa tiene voz y voto. Hoy está cansado, mañana está desmotivado, pasado mañana está confundido. Y así, día tras día, va cediendo terreno. He visto a hombres perder años no por falta de talento, sino por falta de límites personales. No tenían un marco interno que los sostuviera cuando la emoción fallaba. La disciplina, bien entendida, es precisamente eso. Una estructura que te sostiene cuando no tienes ganas, cuando dudas, cuando el camino se vuelve incómodo. He aprendido que el hombre disciplinado no es el que se exige hasta romperse, sino el que se gobierna con inteligencia. Sabe cuándo empujar y cuándo sostener. Sabe que no puede confiar en la motivación, porque la motivación es volátil, pero sí puede confiar en sistemas diarios simples y repetibles, rutinas claras, horarios definidos, decisiones previamente tomadas. Todo lo que reduzca la fricción mental fortalece la acción, y todo lo que fortalece la acción fortalece la identidad. La disciplina diaria construye algo profundo, orgullo silencioso. No el orgullo ruidoso que necesita aprobación externa, sino el orgullo interno de saber que estás cumpliendo contigo mismo. Ese orgullo se acumula. Se siente en la postura, en la forma de hablar, en la manera de enfrentar problemas. Un hombre disciplinado no entra en pánico fácilmente, porque confía en su capacidad de responder, sabe que puede sostener el esfuerzo, sabe que no se va a abandonar cuando las cosas se compliquen. Si este tipo de ideas resuena contigo, si sientes que estás construyendo algo más grande que solo ver pasar los días, mantenerte cerca de este tipo de mensajes puede ayudarte a reforzar esa identidad que estás formando. Y si quieres, deja escrito para ti mismo y para otros qué hábito diario sabes que ya no puedes seguir postergando. A veces, ponerlo en palabras es el primer acto de compromiso real. Si quieres que 2026 sea tu año, debes entender que la disciplina no se negocia, se practica todos los días, en lo pequeño, en lo repetitivo, en lo que nadie aplaude, porque cada día disciplinado te vuelve más fuerte, más confiable y más claro. Y llega un punto en el que esa disciplina deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en quien eres. Cuando eso ocurre, ya no persigues resultados. Los resultados empiezan a perseguirte a ti como una consecuencia natural de un hombre que aprendió a sostenerse a sí mismo sin excusas. La mayoría de los hombres no falla por falta de capacidad ni por falta de oportunidades, falla porque nunca aprende a manejar su diálogo interno. Viven acompañados por una voz constante que duda, que minimiza, que exagera el riesgo y reduce su propia fuerza. He aprendido que esa voz no aparece por accidente. Es el resultado de años de hábitos mentales descuidados. Un hombre que no gobierna su pensamiento termina siendo gobernado por él, y una mente sin control se convierte en el enemigo más persistente que puede tener un hombre. Cada día desde que despiertas, tu mente interpreta la realidad, le da significado a lo que ocurre. Decide si algo es una amenaza o un reto, si un obstáculo es una señal para rendirse o una oportunidad para fortalecerse. La mayoría de los hombres permite que esa interpretación sea automática, inconsciente, basada en el miedo y en experiencias pasadas. Y cuando el pensamiento es automático, el comportamiento también lo es. Por eso tantos hombres repiten los mismos patrones año tras año, aun cuando juran que quieren cambiar. He aprendido que el verdadero trabajo diario ocurre dentro de la mente. No basta con actuar correctamente si sigues pensando de manera débil.
Tarde o temprano el pensamiento arrastra a la acción hacia abajo. El hombre que quiere construir una vida fuerte debe entrenar su mente con la misma seriedad con la que entrenaría su cuerpo. Debe aprender a observar sus pensamientos, cuestionarlos y reemplazarlos por ideas más sólidas, más realistas y más alineadas con la identidad que desea construir. No se trata de positivismo ingenuo, se trata de pensamiento disciplinado. Un hombre mentalmente fuerte no se habla con crueldad ni con indulgencia excesiva, se habla con verdad, reconoce sus errores sin destruirse y reconoce sus avances sin dormirse en ellos. No se victimiza, pero tampoco se miente. Sabe que cada pensamiento repetido se convierte en una creencia, y cada creencia repetida se convierte en un límite o en una palanca. Por eso cuida lo que piensa cuando falla, lo que se dice cuando se cansa y lo que interpreta cuando algo no sale como esperaba. Si quieres que 2026 sea tu año, debes asumir la responsabilidad diaria de tu mundo interno. No permitir que la duda se instale como una identidad. No permitir que el miedo dirija tus decisiones importantes. Aprender a reemplazar la pregunta ¿y si no puedo? ¿Por qué debo hacer ahora? Ese cambio parece pequeño, pero repetido todos los días transforma la manera en que enfrentas la vida. Porque el hombre que gobierna su mente no necesita circunstancias perfectas para avanzar. Avanza porque ha aprendido a sostenerse internamente, incluso cuando todo afuera es incierto. La fortaleza mental no nace de momentos heroicos, nace de conversaciones internas honestas repetidas cada día. Y cuando un hombre domina ese diálogo silencioso, deja de sabotearse, deja de frenarse y empieza a construir una vida que avanza con determinación real. La mayoría de los hombres cree que el problema está afuera, en las circunstancias, en la economía, en la falta de oportunidades, en las personas que no apoyan, en el pasado que pesa. He aprendido que esta forma de pensar es una trampa cómoda, porque desplaza la responsabilidad y adormece la voluntad. Un hombre que vive mirando hacia afuera pierde contacto con la única zona donde realmente tiene poder, su conducta diaria. La realidad es simple y dura al mismo tiempo. No controlas lo que ocurre, pero sí controlas cómo respondes. Y esa respuesta repetida todos los días define tu nivel de carácter. El carácter no se construye cuando todo va bien. Se construye cuando nadie te observa, cuando el esfuerzo no es reconocido, cuando podrías bajar el estándar y nadie te reclamaría. Es en esos momentos donde se forma el núcleo de quién eres. Muchos hombres actúan correctamente solo cuando hay presión externa o recompensas visibles. Pero cuando esa presión desaparece, también lo hace su disciplina. He aprendido que el carácter verdadero es lo que permanece cuando no hay incentivos externos, cuando solo estás tú frente a tus decisiones. Cada día presenta pequeñas pruebas. No pruebas dramáticas, sino silenciosas. Levantarte a la hora que dijiste. Cumplir con la tarea que prometiste. Mantener la calma cuando sería fácil reaccionar. Pensar con claridad cuando la emoción empuja al impulso. Estas decisiones parecen insignificantes, pero son acumulativas. El carácter no se forma con grandes gestos ocasionales, se forma con miles de elecciones pequeñas sostenidas en el tiempo. Y llega un punto en el que ese carácter se vuelve una ventaja competitiva imposible de imitar. He observado que los hombres con carácter fuerte no son los más ruidosos ni los más llamativos. Son consistentes, son previsibles en el mejor sentido. Sabes que van a cumplir, que no se van a quebrar ante la incomodidad, que no van a traicionarse por alivio inmediato. Esa confiabilidad comienza internamente. Antes de que otros confíen en ti, debes ser confiable para ti mismo. Y eso solo se logra cuando tus acciones diarias respaldan tus palabras una y otra vez. El autocontrol es una de las expresiones más altas del carácter. No es represión, es dirección. Es elegir conscientemente a largo plazo sobre el alivio inmediato. La mayoría de los hombres se deja arrastrar por impulsos momentáneos, distracciones, placeres rápidos, reacciones emocionales. Y luego se preguntan por qué su vida no avanza. He aprendido que cada impulso no controlado debilita la autoridad interna. Cada impulso gobernado la fortalece. El autocontrol no te quita libertad, te devuelve el control de tu propia vida. Si quieres que 2026 sea tu año, debes dejar de construir tu identidad alrededor de cómo te sientes y empezar a construirla alrededor de cómo actúas. El sentimiento cambia, la acción permanece. El hombre que actúa correctamente incluso cuando no tiene ganas desarrolla una fortaleza que no depende del contexto. Se vuelve estable. Y esa estabilidad se refleja en todas las áreas de su vida. En su trabajo, en sus relaciones, en su manera de enfrentar la presión. El carácter diario también implica aprender a soportar el progreso lento. Muchos hombres abandonan no porque el camino sea imposible, sino porque es silencioso. No hay validación inmediata, no hay aplausos.
No hay resultados rápidos. Y sin embargo es precisamente en ese silencio donde se separan los hombres que avanzan de los que se estancan. El hombre con carácter entiende que el progreso real es acumulativo y que la paciencia no es pasividad, es disciplina sostenida. Un hombre que fortalece su carácter día tras día deja de necesitar excusas. Ya no se explica tanto, ya no se justifica, simplemente actúa. Y esa forma de vivir genera algo profundo. Respeto propio. Un respeto que no depende de logros externos, sino de la certeza interna de estar viviendo de acuerdo con principios claros. Cuando un hombre alcanza ese nivel de coherencia, su vida empieza a alinearse de manera natural. No porque todo sea fácil, sino porque él se ha vuelto fuerte. El carácter no es algo que se declara, es algo que se demuestra diariamente. Y cada día es una oportunidad para reforzarlo o debilitarlo. El hombre que entiende esto deja de esperar condiciones ideales y empieza a construir con paciencia y firmeza una versión de sí mismo capaz de sostener cualquier resultado que el futuro le presente. La mayoría de los hombres confunde sacrificio con pérdida. Creen que cada vez que renuncian a algo inmediato están perdiendo placer, libertad o disfrute. He aprendido que esta creencia es una de las más costosas que un hombre puede sostener porque lo ata a una vida de gratificación corta y resultados pequeños. El sacrificio consciente no es pérdida, es inversión. Es la decisión deliberada de posponer una recompensa menor para construir una recompensa mayor, y esa capacidad practicada todos los días es una de las señales más claras de madurez y poder personal. Cada día estás sacrificando algo, te des cuenta o no. Sacrificas tiempo, energía y atención. La pregunta no es si sacrificas, sino qué estás sacrificando y para qué. Muchos hombres sacrifican su futuro por comodidad presente, sacrifican su claridad por distracción, su potencial por entretenimiento, su crecimiento por alivio momentáneo. No lo hacen porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a pensar en términos de largo plazo. Viven atrapados en el ahora, reaccionando a impulsos inmediatos sin considerar el costo acumulado de esas decisiones. He aprendido que el hombre que piensa a largo plazo vive de manera distinta. No necesita negar el placer, pero lo subordina a un propósito mayor. No elimina el descanso, pero lo usa como herramienta, no como escape. No rechaza el disfrute, pero no permite que gobierne su conducta. Esta forma de vivir exige autocontrol, pero a cambio ofrece algo mucho más valioso: dirección. El hombre con dirección no se siente perdido, porque sabe por qué está haciendo lo que hace, incluso cuando es incómodo. El sacrificio diario se manifiesta en decisiones pequeñas y silenciosas. Apagar una distracción para concentrarse, decir no a una tentación que desvía el enfoque, elegir el esfuerzo cuando el cuerpo pide comodidad. Estas decisiones no se celebran, no se publican y no reciben reconocimiento externo, pero se acumulan y con el tiempo construyen una ventaja invisible que separa a los hombres que progresan de los que se estancan. La mayoría abandona porque no ve resultados inmediatos. El hombre disciplinado continúa porque entiende el proceso. He visto a muchos hombres buscar atajos, fórmulas rápidas y soluciones milagrosas. Quieren resultados sin proceso, crecimiento sin incomodidad, éxito sin sacrificio. Pero la vida no responde a esa lógica. La vida recompensa la consistencia, no la prisa. El sacrificio diario es el precio de entrada para cualquier resultado que valga la pena sostener. No existe un logro significativo que no esté respaldado por miles de pequeñas renuncias previas. El hombre que acepta esta verdad deja de frustrarse y empieza a fortalecerse. Pensar a largo plazo también implica aprender a soportar la incomprensión. Cuando eliges sacrificar hoy por un mañana mejor, muchos no lo entienden. Algunos se burlan, otros dudan, otros intentan arrastrarte de vuelta a la comodidad compartida. He aprendido que el hombre que no puede tolerar la incomodidad social nunca construirá algo distinto. La soledad temporal, la falta de validación y el silencio externo son parte del camino. Y lejos de ser señales de error, suelen ser señales de que vas en la dirección correcta. Si quieres que 2026 sea tu año, debes entrenarte para elegir el largo plazo incluso cuando el corto plazo seduce. Debes aprender a preguntarte cada día, no qué se siente mejor ahora, sino qué construye una vida mejor después. Esa pregunta, repetida con honestidad, transforma tu comportamiento, porque te obliga a actuar como el hombre que quieres ser, no como el que busca alivio inmediato. Y con el tiempo, esa forma de actuar se vuelve natural. El sacrificio consciente fortalece la identidad. Te demuestra que no eres esclavo de tus impulsos. Te confirma que puedes dirigir tu conducta incluso cuando el deseo empuja en otra dirección. Esa confirmación interna es profundamente poderosa. Cambia la manera en que te percibes y, por consecuencia, la manera en que enfrentas los desafíos.
Un hombre que sabe que puede renunciar hoy para ganar mañana camina con más firmeza porque confía en su capacidad de sostener decisiones difíciles. Vivir así no significa una vida dura o vacía. Al contrario, significa una vida con significado. El placer inmediato se agota rápido. El orgullo de haber construido algo con disciplina perdura. El hombre que sacrifica conscientemente descubre que el verdadero disfrute no viene de ceder constantemente, sino de avanzar con propósito. Y cuando mira atrás y ve el camino recorrido, entiende que cada renuncia valió la pena, porque no perdió nada esencial. Ganó algo mucho más grande, control sobre su propio destino. La mayoría de los hombres no abandona porque no pueda continuar, abandona porque pierde el sentido de lo que está construyendo. Siguen avanzando por inercia durante un tiempo, repiten hábitos, cumplen rutinas, pero internamente ya no saben para qué lo hacen. He aprendido que cuando el sentido se diluye, la disciplina se vuelve pesada y el esfuerzo empieza a sentirse vacío. El problema no es el cansancio físico, es la desconexión interna. Un hombre puede soportar grandes cargas y entiende por qué las lleva, pero cuando ese por qué se debilita, cualquier obstáculo parece demasiado grande. El sentido no es una emoción constante ni una motivación permanente, es una decisión consciente que debe renovarse. Muchos hombres esperan sentir inspiración para continuar, cuando en realidad lo que necesitan es recordar su dirección. El sentido se construye cuando un hombre vincula sus acciones diarias con algo que va más allá del alivio inmediato. Puede ser la versión de sí mismo que quiere llegar a ser, la vida que desea sostener, la estabilidad que quiere construir, o el respeto propio que no está dispuesto a perder. Sin ese ancla interna, el esfuerzo se vuelve mecánico y eventualmente se rompe. He aprendido que el hombre que avanza de verdad no vive preguntándose cada día si tiene ganas. Vive recordándose quién decidió ser. Esa identidad actúa como un eje. Cuando el cansancio aparece, no se pregunta si debe seguir, se pregunta cómo seguir. Cambia la estrategia, ajusta el ritmo, pero no abandona la dirección. La mayoría de los hombres se detiene porque confunde fatiga con fracaso. No entienden que sentirse cansado es parte natural del proceso y no una señal de que algo esté mal. El progreso real no es lineal. Hay días de claridad y días de duda. Días en los que todo parece avanzar y días en los que nada se mueve. He aprendido que el hombre fuerte no interpreta los días difíciles como evidencia de incapacidad, sino como parte del costo. Entiende que avanzar no significa sentirse bien todo el tiempo, sino mantenerse firme incluso cuando la emoción no acompaña. Esa comprensión cambia por completo la relación con el esfuerzo. El trabajo deja de ser una lucha constante y se convierte en una práctica sostenida. La resiliencia diaria se construye aceptando que habrá resistencia interna, que habrá momentos de aburrimiento, frustración y desánimo. Muchos hombres se sorprenden cuando estos estados aparecen y creen que algo salió mal, pero no es así. La resistencia es una señal de crecimiento. Es el punto exacto donde el viejo hábito lucha por sobrevivir y la nueva identidad intenta consolidarse. El hombre que entiende esto no se asusta, no retrocede, no dramatiza, continúa. Y al hacerlo fortalece una capacidad poco común, la de permanecer. He visto a hombres talentosos abandonar proyectos valiosos justo antes de que algo cambiara, no porque no fueran capaces, sino porque no soportaron el silencio del proceso. Querían señales externas, resultados visibles, confirmación inmediata, pero el crecimiento profundo rara vez hace ruido al principio. Se construye en silencio, lejos de la validación, lejos de la mirada ajena. El hombre que aprende a avanzar sin aplausos desarrolla una fortaleza que no depende de circunstancias externas. Se vuelve internamente estable. Si quieres que 2026 sea tu año, debes aprender a sostenerte cuando la novedad desaparece, cuando el entusiasmo inicial se va y solo queda la rutina. Ahí es donde se define todo, no en los comienzos emocionantes, sino en la mitad silenciosa del camino. El hombre que continúa cuando nadie lo empuja, cuando nadie lo observa y cuando nadie lo reconoce, es el hombre que inevitablemente llega más lejos, porque ya no depende de estímulos externos para moverse. El sentido también se refuerza cuando un hombre reconoce el progreso interno, no solo el externo. La mayoría solo mide resultados visibles y olvida algo más importante, quién se está convirtiendo en el proceso. Cada día que eliges no rendirte, te vuelves más fuerte. Cada día que sostienes la dirección, te vuelves más confiable para ti mismo. Ese crecimiento interno es real, aunque no siempre sea evidente. Y llega un punto en el que esa fortaleza acumulada empieza a reflejarse afuera de manera inevitable. Un hombre que ha desarrollado resiliencia diaria deja de dramatizar los obstáculos. Los enfrenta con calma, con perspectiva, con paciencia,
Ya no se pregunta si puede continuar, porque sabe que puede. Ha demostrado esa capacidad demasiadas veces como para dudar. Y cuando un hombre llega a ese punto, su vida deja de depender de rachas buenas o malas. Avanza con estabilidad. Avanza con intención. Avanza porque ha aprendido a sostenerse incluso cuando el camino se vuelve largo, silencioso y exigente. La mayoría de los hombres no se da permiso para crecer más allá de la versión que el entorno espera de ellos. Se acostumbran a un nivel, a una identidad conocida, a un estándar que resulta cómodo porque es familiar. He aprendido que este apego silencioso es uno de los frenos más poderosos del progreso. No porque el hombre no pueda avanzar, sino porque inconscientemente teme dejar atrás lo que ya domina. El crecimiento verdadero siempre exige abandonar una identidad anterior, y ese abandono, aunque necesario, produce resistencia interna. Cada vez que un hombre eleva su estándar, algo dentro de él protesta. Viejos hábitos, viejas excusas, viejas narrativas intentan recuperar el control. La mente busca seguridad en lo conocido, incluso si lo conocido es limitado. He aprendido que esta resistencia no es una señal de error, es una señal de transición. Es el punto exacto donde el hombre deja de ser quien era y comienza a convertirse en quien puede ser. Pero muchos retroceden justo ahí, no por incapacidad, sino por incomodidad psicológica. El problema no es crecer, el problema es sostener el nuevo estándar sin regresar al anterior. Muchos hombres logran avanzar por un tiempo, mejoran su disciplina, su enfoque, su conducta, pero ante la primera dificultad, regresan a viejos patrones. No porque hayan fallado, sino porque no consolidaron la identidad que estaban construyendo. He aprendido que el verdadero crecimiento no ocurre cuando cambias temporalmente tu comportamiento, sino cuando haces permanente un nuevo nivel de exigencia personal. Elevar el estándar significa redefinir lo que toleras. Lo que toleras en tu conducta, en tu entorno, en tus pensamientos y en tus relaciones. Cada concesión innecesaria debilita tu avance. Cada límite claro lo fortalece. El hombre que crece de verdad no necesita imponerse constantemente, se rodea de estructuras que refuerzan su identidad. Cuida su entorno, su rutina y su lenguaje interno porque entiende que todo influye, nada es neutro, todo empuja hacia arriba o hacia abajo. He aprendido que muchos hombres sabotean su crecimiento porque confunden humildad con conformismo. Creen que aspirar a más es arrogancia, cuando en realidad es responsabilidad. No usar tu potencial no es modestia, es negligencia. El hombre consciente entiende que crecer no es compararse con otros, es compararse con su versión anterior. Es elevar su propio estándar no para demostrar algo, sino para vivir con coherencia interna. Mantener un estándar alto también implica aprender a decepcionar. No a fallar, sino a decepcionar expectativas ajenas que ya no encajan con la vida que estás construyendo. Cuando un hombre cambia, su entorno reacciona. Algunos apoyan, otros cuestionan, otros intentan devolverlo a la versión conocida. He aprendido que el hombre que no puede tolerar esa tensión externa nunca sostendrá su crecimiento interno. La aprobación social es volátil, la coherencia personal es duradera. Si quieres que 2026 sea tu año, debes decidir conscientemente qué versión de ti ya no estás dispuesto a ser y sostener esa decisión incluso cuando sea incómodo, incluso cuando implique renunciar a ciertas comodidades, hábitos o vínculos. El crecimiento real no es acumulativo, es selectivo. No solo se trata de agregar hábitos nuevos, sino de eliminar comportamientos antiguos que ya no sirven. Y esa eliminación suele ser más difícil que la construcción. El hombre que consolida un nuevo estándar deja de depender de la motivación externa. Ya no necesita recordatorios constantes ni empujes emocionales. Su comportamiento está alineado con su identidad. Actúa de cierta forma porque ya no concibe actuar de otra. Ese es el punto donde el progreso se vuelve estable, donde el avance deja de ser frágil, donde la vida empieza a responder con resultados más sólidos porque el hombre que actúa también lo es. Llegar a ese nivel requiere paciencia, repetición y firmeza. Requiere aceptar que habrá momentos de duda, cansancio y soledad. Pero también requiere algo más profundo: la decisión de no volver atrás. El hombre que entiende esto no acelera por ansiedad, ni se detiene por miedo. Avanza con calma, con determinación, con una claridad que no necesita demostrarse. Y cuando mira atrás, no se reconoce del todo porque ya no es el mismo. Es alguien que aprendió a sostener su crecimiento sin traicionarse. La mayoría de los hombres cree que el éxito es un destino, un punto final al que se llega y donde todo se vuelve estable. He aprendido que esa idea es una ilusión peligrosa.
No existe un punto donde el trabajo termina y la responsabilidad desaparece. La vida no premia con permanencia, premia con la oportunidad de seguir creciendo. El verdadero logro no es alcanzar algo, es convertirse en alguien capaz de sostener lo que ha construido. Y esa capacidad no se improvisa, se forma día tras día, decisión tras decisión, incluso cuando nadie lo ve. Un hombre que llega lejos sin haberse construido internamente termina perdiéndose. Puede obtener resultados, reconocimiento o estabilidad externa, pero si no ha desarrollado carácter, autocontrol y claridad, tarde o temprano se sabotea. He visto hombres alcanzar metas importantes y luego destruirlas porque no estaban preparados para sostenerlas. El éxito externo amplifica lo que hay dentro. Si hay orden interno, el crecimiento continúa. Si hay vacío, el colapso es inevitable. Por eso el trabajo más importante nunca es lo que haces afuera, sino en quién te conviertes mientras avanzas. He aprendido que la vida responde a estándares, no a deseos. No te da lo que quieres, te da lo que toleras y lo que sostienes con tu conducta diaria. Cuando un hombre eleva su estándar interno, todo cambia de forma gradual pero irreversible. Cambia la manera en que se habla, lo que permite, lo que rechaza y lo que exige de sí mismo. Ya no vive persiguiendo resultados desesperadamente, vive alineado con principios que generan resultados como consecuencia natural. Esa alineación es una forma de paz profunda. Convertirte en el hombre que puede sostener su vida requiere aceptar una verdad incómoda. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie vivirá por ti, pensará por ti, ni decidirá por ti. Esa responsabilidad total puede parecer pesada al inicio, pero en realidad es liberadora. Porque en el momento en que aceptas que todo depende de tus decisiones diarias, recuperas el control. Dejas de esperar permiso, dejas de culpar, dejas de postergar, empiezas a vivir de forma consciente. Si quieres que 2026 sea tu año, no lo trates como un evento especial. Trátalo como la continuación lógica de una identidad que ya estás construyendo. No te preguntes qué vas a lograr, pregúntate en quién te vas a convertir. El hombre que se enfoca en convertirse en alguien más disciplinado, más claro, más firme y más coherente, inevitablemente crea una vida más sólida, no porque lo persiga, sino porque lo encarna. El camino no será perfecto. Habrá días de duda, cansancio y resistencia interna. Pero el hombre que ha aprendido a sostenerse no se dramatiza. Ajusta, corrige y continúa. No se juzga con crueldad ni se consiente con indulgencia. Se gobierna con respeto. Entiende que el progreso verdadero no exige perfección, exige constancia. Y esa constancia, mantenida durante años, crea algo más valioso que cualquier resultado puntual. Una identidad fuerte. Llega un punto en el que el hombre que has construido se vuelve tu mayor activo. Ya no dependes de la motivación externa, de las circunstancias ideales ni del reconocimiento ajeno. Sabes que puedes enfrentar lo que venga porque te has probado a ti mismo en silencio, muchas veces. Esa certeza no se compra ni se improvisa, se gana. Y cuando la tienes, la vida deja de sentirse frágil. 2026 no será tu año porque el calendario lo diga. Será tu año si decides vivir cada día con intención, disciplina y coherencia. Si eliges pensar con claridad, actuar con firmeza y sostener tus principios incluso cuando nadie te observa, porque al final, el verdadero éxito no es lo que logras. Es la tranquilidad de saber que te convertiste en el tipo de hombre capaz de construir, sostener y honrar su propia vida.